escuchábamos? Ahí estábamos escuchando, estaba distraído viendo un libro de que vamos a hablar ahora. Así Sí, que sí, empecé a sí, sí, leer, sí. Pero y decime el ahora lo nombre de vamos a la presentar. canción, así Ahora vamos lo a vamos a presentar. La eso. canción se llama Todo lo que tengo, interpretado por Pasión Vega. Ok, ahora vamos al libro que me estaba mostrando Jorge mientras cantaba Pasión Vega. Ay, me estoy escuchando a mí misma, no sé qué es lo que pasa, pero tenemos Tenemos eco, eco. eco, eco, eco. Bueno, ahora se terminó el eco, por suerte. Bueno, vamos a charlar con Ulises Gorini. Ustedes lo conocen, es periodista, escritor, autor de la historia de las madres de Plaza de Mayo. De paso le decimos, hola Ulises, ¿cómo estás? Ahora te Hola, sigo ¿qué tal, presentando. Sandra? ¿Cómo ¿Cómo, estás? cómo Hola, estás? Buenas Jorge. noches. Gracias por llamar. No, por favor. Me contaba Jorge que Ulises acaba de sacar un libraco de casi 700 páginas, maravilloso, por lo que me estaba mostrando las fotos, el interior del libro. Es Eve, la biografía. Es como un libro definitivo sobre Eve, este. Bueno, viste que en historia no hay nada definitivo, el pasado No, no cambia hay nada permanentemente, definitivo, pero pero esto, bueno, acá pusiste toda la carne que tenía, bueno, no, es una expresión sí. horrible, pero digamos que le sacaste jugo a la historia de la vida de Eve. Bueno, esperemos que sí, viste, me parece a mí que como la figura de ella merecía una investigación histórica seria, profunda de su vida que en el campo de las biografías es muy heterogéneo, ¿no? Es decir, se habla de biografías cuando se habla de memoria, de una novela histórica, de un testimonio. En ese campo tan heterogéneo, en realidad esto es una biografía histórica, es decir, trata de Ajá. escribir la figura de Eve en un momento determinado de la historia argentina, en una trama de relaciones sociales y políticas, es decir, también trata de explicar esa subjetividad, esa personalidad a partir de un momento histórico determinado. Ujú. Como vos sabés que dijiste recién, yo vengo investigando la historia de las madres de Plaza de Mayo desde hace varias décadas. Hicimos distintos tipos de trabajo, fundamos la cátedra de Historia de las Madres en la Universidad Popular de las Madres, después hemos hecho algún documental, exposiciones fotográficas, la historia misma de las madres en 2 tomos. Y bueno, había llegado el momento de encarar la figura de ella, que evidentemente es una de las más representativas de este movimiento tan singular que es el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y Sí, bueno, además una personalidad única. única, sí, muy singular, por muchas cosas, ¿no? Muy singular por muchas cosas, por ejemplo, por su extraordinaria transformación, ¿no? Una mujer Ujú. que digo siempre que no estaba destinada a ser Eve de Bonafini, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿quién está destinado a ser algo? Bueno, no sé, si naces en una villa o si sos el hijo del rey de España, tenés como un destino prefijado que puede Previsible, cumplirse o claro. no, pero en el caso de Eve, de ningún modo podía imaginarse que esa mujer que vivió para casarse, tener hijos y vivir siempre de espaldas a la política se iba a transformar en una de las líderes políticas más importantes de los últimos 40 años, ¿no? Desde su emergencia Claro. a la cabeza del movimiento hasta su muerte hace 3 años, ¿no? Bueno, Eh, es que, sí, Jorge, vos, dale que Sí, no, no. tenés el libro. Yo estuve ya chusmeando bastante Ulises, el libro me parece extraordinario, justamente por esta combinación entre el perfil personal y los ecos en los momentos históricos en los cuales ella vivió, esa ida y vuelta entre la historia argentina del claro. momento y la vida de Eve, y eso es lo que me parece que le da mucha profundidad al material. Yo te quería preguntar en relación a tu vínculo, porque vos estuviste muchas horas con Eve charlando, se nota muchísimo, obviamente, en los testimonios que aparecen de Eve, pero ahora, 3 años después de su partida, parcial, porque obviamente está
clavada en la historia de nuestro país y va a seguir estándolo como uno de los nombres claves del siglo XX y XXI. ¿Qué sensación tenés respecto a este momento y a la figura y la memoria de Eve? Bueno, mira, como decís vos, tuve un vínculo muy profundo y muy extenso con Eve, porque, bueno, que comenzó con la investigación de la historia de las madres, ¿no es cierto? Hace ya casi 40 años, 38 años. En todo ese tiempo, hasta su muerte, tuvimos una relación permanente de trabajo, si que se quiere, porque ella como, por un lado, como un gran testimonio de lo que había sido el movimiento de las madres, como otros, pero el de ella fundamental. Trabajé permanentemente a lo largo de estas décadas, ¿no es cierto? Bueno, y hoy creo que publicar la biografía de Eve para mí es algo en lo personal muy importante, pero Claro. es más que la presentación de un libro, ¿no? Es una acción política, porque la figura Sí, de Eve hoy creo que tenemos que tratar de que vuelva a irrumpir sí. en esta situación tan compleja que tenemos hoy, en donde la rebelión puede ser una necesidad urgente de nuestro país, ¿no Mira, es cierto? Ella es la el modo encarnación de esa Eve, rebelión. el modo Eve y el modo Maradona son irreemplazables en la Argentina. Son irreemplazables o quizás no, ¿no? Porque vos fíjate, Sandra, que como te decía antes, quizás si vos conocías a Eve cuando era Kika, como la llamaban en su Sí. barrio, en los vecinos, en su familia, si la conocías a los 30 años, era muy difícil imaginar que se iba a convertir en la figura que se convirtió. No porque no tuviera algunos rasgos, esa personalidad pujante, avasallante si querés, sí, pero estaba inscripta en otro contexto, en otra dirección, ¿no? Ella peleaba por su pequeña familia, por su progreso familiar, por la felicidad pequeña, y de espaldas incluso a todo Mm, el mundo que había ayudado a construir, porque su familia es una familia, ella tiene un nacimiento en un hogar muy pobre, en una casa de mm. chapa de madera y piso alisado de cemento con una letrina afuera. Ahí nació. Ahora ella va a poder casarse con un hombre, un trabajador de YPF, va a poder comprar su propia casa, va a mandar a sus hijos al Colegio Nacional de La Plata, que es un equivalente al Colegio Nacional de Buenos Aires, sus hijos van a llegar a la universidad. Y esto era todo producto de un momento de la Argentina, de un Claro, estado de claro. bienestar, y ella vivía de espaldas a eso. Es decir, aquello que fue condición de la construcción de su familia, ella estaba totalmente ajena a esa realidad, a su explicación, a su fundamento, no luchó por eso, vivió de espaldas, y de golpe una tragedia personal tan grande como la desaparición de sus hijos la transforma en otra cosa totalmente distinta. Entonces, cuando decimos irreemplazable, puede ser que haya muchas Eves en potencia, y creo que las necesitamos, y pueden aparecer impensadamente, como le apareció a la dictadura, ¿no? La Claro, claro, dictadura claro. no imaginó esta reacción, ¿no? Había previsto la complicidad de los partidos políticos mayoritarios de la Argentina, había previsto la complicidad de las potencias, empezando por Estados Unidos y muchas europeas, que avalaron la dictadura militar sin ningún problema. Había casi derrotado a las organizaciones revolucionarias de izquierda armada, había previsto muchas cosas. Lo que no previó era la emergencia de un grupo de mujeres muy pequeños al principio, que se le iba a revelar e iba a formular una denuncia que fue impensada para ellos, ¿no? Entonces, Sí, está muy el bien lo que pueblo a veces decís, tiene porque en estos reservas impensadas momentos que emergen en sí, momentos claves, ¿no? tenemos que estar abiertos a lo inesperado. Está muy bien lo que decís. Tenemos que estar abiertos a Sí, lo sí, inesperado porque también eso es parte de la historia, lo inesperado. exactamente. Por supuesto que después uno encuentra explicaciones, es decir, a su figura, a su emergencia, pero bueno, tomó de sorpresa la dictadura. Yo creo que frente a esta situación que es tan grave, tan extrema, que estamos viviendo hoy, van a surgir motivos y personajes de resistencia para enfrentar esta situación. Creo que es necesario
por eso poner de relieve la figura de Eve, porque, mira, Eve me decía muchas veces, me miraba así con cierta duda y me decía, no me vayas a pintar como una heroína, ¿no? Porque ella sabía sus contradicciones, sabía sus falencias, sus virtudes y sus errores, y creo que ponerla así, de ese modo, no como una heroína, sirve para reflexionar sobre las posibilidades de cada uno de nosotros en revelarnos, ¿no? No es el gran héroe, el perfecto, el No, que la estatura estudió. humana. Exactamente, entonces yo veo eso muchas veces en las presentaciones que estoy haciendo en distintos lugares, veo la posibilidad de la gente que se identifica con la figura de ella, que la ve más cercana y la ve como una posibilidad para sí de rebelión, ¿no es cierto? Sí, porque Sí, además no es solo Perdón, Jorge, te estoy no, interrumpiendo no, mucho. que es muy importante esto porque si convertimos a estas personas tan importantes en nuestra vida en bronce, no podemos estar a su altura y no podemos nunca construir sujetos acordes a su Exacto, memoria. Y en exacto. realidad, al humanizar a Eve, al Che Guevara, a Evita, etcétera, los hacemos más cercanos y sabemos que detrás bueno, de muchas personas frente a situaciones críticas y situaciones de rebeldía necesaria, aparece un héroe interno, entre comillas, ¿no? Alguien que nunca pensó de sí mismo que podía tener tanta fuerza. Exacto. Mira, Eve decía, por ejemplo, que ella había tenido que saber desde el no saber, ¿no? Es decir, como del conocimiento político, ¿no? Ella tiene que reformular toda su vida para encarar la lucha que tuvo en encarar. Por supuesto, va a recuperar para ese nuevo momento, ese momento trágico de su vida, cosas de Kika, de la que había sido, por ejemplo, las conversaciones con sus hijos, ¿no es cierto? Sus hijos eran dos militantes revolucionarios que habían hablado mucho con ella sobre la situación política, sobre lo que se estaba viviendo, pero ella en ese momento los escuchaba un poco sin comprender todo lo que ellos les estaban planteando. Pero frente a la nueva situación, por ejemplo, cuando desaparece Azucena Villaflor de Vicenti a fines del año 77, y algunas madres dicen, bueno, vamos a la Embajada de Estados Unidos a denunciar este hecho, porque allá había un gobierno de Carter, bueno, es larga la historia, y Eve, frente a esa iniciativa, dice, bueno, pero ¿qué me decían mis hijos sobre la complicidad de Estados Unidos con el golpe de Estado, no? Entonces, como que va recuperando textos inscriptos en su pasado, para poderlos poner en valor en un presente que para ella es todavía relativamente indescifrable, ¿no? Y entonces ella formula esa cosa misteriosa, es decir, tuve que saber desde el no saber, ¿no? Por supuesto que hay una relación compleja eso, pero ella se sentía realmente muy huérfana de ideas frente a esa tragedia y qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y bueno, Es que mirá, ella tenía desde un ese valor, punto, es que creo, Ulises, que Eve tenía un valor agregado que también en esta época actual del mundo hay que poner muy en valor, que es una gran intuición política. sí, sí, mirá, yo creo que sí, que Eve tenía una gran intuición, pero también es viste que a veces la intuición es un pensamiento sintético que refleja detrás de él una acumulación de conocimientos y de prácticas bastante intensas, ¿no? Que después de repente aparecen como una intuición, pero, por ejemplo, cuando están frente a la guerra de Malvinas, ¿no? Y le dicen, mirá, Sí. recuperamos las Malvinas porque son argentinas, este es el gran fundamento. Y le decían, bueno, todos los demás aplacen y dejan de lado sus reivindicaciones. ¿Ella qué va a decir? Bueno, si las Malvinas argentinas las recuperamos porque son argentinas, bueno, formula esa consigna, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Es decir, no me digan que me calle, porque el mismo fundamento para recuperar las Malvinas es para que vuelvan los desaparecidos. Quiero decir, Genial. ella formula este tipo de consignas con una sutileza política, mostrando la hipocresía Sí, del sí. fundamento de la dictadura para la recuperación de Malvinas. Si las recuperaste porque son argentinas, bueno, ¿y qué te pasa con los desaparecidos? ¿No? También esto hay que poner bueno,
esto brota entre las madres como a veces como una cosa espontánea, poco pensada, pero en realidad es una acumulación política muy intensa que hicieron durante estos años, 5 años, desde el 77 hasta el 82, que les permite a veces enunciar estas cosas, como cuando dice: somos las únicas madres paridas por nuestros propios hijos. Es una frase que es impresionante, porque explica realmente una génesis. Por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Cómo ellas recuperan textos de sus hijos en el pasado para la práctica que les tenían que hacer en ese presente. Entonces dice: sí, claro, fuimos paridas por aquellos hijos, ¿no? Claro, Somos las únicas madres paridas. Es decir, aparecen como sentidos impresionantes en su poder explicativo, que vos decís, bueno, pero esta mujer que apenas si terminó el primario, que no tenía experiencia política, que había vivido de espaldas a la política y repudiando la política en tan pocos años, y bueno, por supuesto, tenía una gran inteligencia, ¿no? Sí, pero sí, a su vez naturalmente. hace también una práctica política intensísima. Sí. Vos fíjate que en el Ulises, se nos va el 83... tiempo. Se nos va el Sí, muy tiempo, bien. lamentablemente, pero Bueno, bueno, Sandra vamos y a Jorge, muchas repetir. gracias por el ¿Qué llamado. editorial Pero te ahí lo me viste que da para publicó? horas. Sí, claro, más bien, da para 2 o 3 horas por lo menos. ¿Qué editorial es? Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno. Chao, Ulises, Un gracias. fuerte Un abrazo. abrazo. Un Abrazo. abrazo, Decime Jorge. vos, Jorge, ¿qué editorial es? La La editorial biografía. Marea, Marea. editorial Marea, sí, Bueno, repito, editorial Marea. sí, la biografía, Eve la biografía. Bueno, 700 páginas. No, 600, me equivoqué. 600 páginas indispensables. Bueno, vamos a una tanda, ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530.